Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Para la receta que les traigo hoy es un pan de muerto. El pan de muerto es propio de la gastronomía mexicana por estas fechas y se relaciona un poco con las fiestas y gastronomía de los católicos, de todos los santos y de los difuntos. Esta es mi versión de pan de muerto sin gluten. Espero que les guste. Si quieres algunas otras versiones de panes y todo esto, por aquí arriba te dejo la tarjeta que te lleva directamente a un pan chapata delicioso. Clica sobre ella y te lleva directamente. Espero que les guste la receta. Y ahora sí, comenzamos. Necesitaremos 100 ml de leche, alrededor de 8 cucharadas. Le vamos a agregar un poco de la harina que vamos a utilizar para la receta. Vamos a mezclar bien y le vamos a agregar 2 cucharadas de azúcar de coco, en mi caso, o tú puedes azúcar normal. Le agregaremos 5 gramos de levadura seca para pan y dejamos reposar por 20 minutos. Dentro de estos 20 minutos, cuando veas que se activa un poco la levadura, vas a mezclarla otra vez y la sigues dejando reposar. Esto en un lugar cálido. Mientras mezclamos 100 gramos de almidón de maíz o maicena, 25 gramos de almidón de mandioca, yuca o tapioca, almidón, no harina, y 60 gramos de harina de arroz, una cucharada de harina de garbanzo, y una pizca de sal. Si no tenemos harina de garbanzo, le agregamos un poquito más de harina de arroz y ya. 60 gramos de cáscara molida de psyllium, alrededor de una cucharadita. Puede ser también una cucharadita de goma santana. Y un huevo mediano. Es lista nuestra levadura pasados los 20 minutos, así se debe ver. ¿Ves que ha crecido bastante? Eso quiere decir que está viva, está viva. Se la vamos a agregar al resto de los ingredientes. Así. Y vamos a mezclar todo muy bien hasta integrar. Y aprovechando que estamos mezclando, aprovecho de saludar a Mari Carmen Petit, Elvira Aquiles y Copa A. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Un beso gigante. Dejamos la paleta cuando ya no se puede amasar más y amasamos con la mano hasta integrar todo muy bien. La textura de esta masa tiene que ser bastante líquida, mira, así pegajosa. A mí me parece que le falta un poquitito más de agua, así que le echo un poquitín solamente. Y sigo amasando. En este punto le agregamos 30 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Amasamos un poquito más con la mano para que se integre mejor. Y seguimos amasando. La masa se va a volver más pegajosa todavía y difícil de manejar. Pero eso nos asegurará un pan súper suave. Esta es la miga. Miren cómo están mis manos, súper pegajosas. Hacemos una forma de bola, lo tapamos y dejamos reposar alrededor 1 hora en un lugar cálido. Una vez reposado, en la encimera ponemos un poco de aceite y vamos a amasar un poquito más. Luego le vamos a dar la forma de un rolo y vamos a cortar un pedacito. Este pedacito es el que va a ser la cabeza y los brazos. El resto va a ser la masa redonda del pan. Aplastamos un poco y vamos a cerrar en forma de saquito. Eso nos asegurará una miga un poco más esponjosa.
Por aquí arriba te está saliendo una tarjeta a otro pan delicioso. Clica sobre ella y te lleva directamente. Ya está formada esta parte, la parte redonda, y ahora vamos a formar la parte de lo que sería el cráneo y la parte de los brazos. Dividimos el pedazo que dejamos aparte en 3 más. Uno va a ser el redondito de arriba, que sería el cráneo, y los otros 2 serían los brazos. Formamos los brazos haciendo un rollo, así súper fino, lo más fino así que podamos, y con los 3 dedos de la mano le vamos a dar la forma. Presionamos un poquito y le damos una forma, así. Mi sugerencia al formar esto, ponerle un poquito más de harina de arroz para que se queden, para que quede la forma cuando el pan crezca en el horno, porque si no te va a pasar como me pasó a mí, que estaba muy blando, creció el pan y casi que se funde con el pan, y nosotros queremos que se vea la forma, así que un poquito más de harina de arroz a estos pedacitos. La parte que representa los brazos aquí y la parte que representa el cráneo aquí. Y ya está listo. Vamos a dejar crecer un poquito más, tapado para que no se reseque la masa, alrededor de 1 hora. En mi caso, lo he puesto en un molde de tarta que tenía, pero tú puedes dejarlo tal cual y cocinarlo en la bandeja. El molde de tarta es del mismo tamaño, así que lo he puesto allí. Una vez que ha doblado un poquito su tamaño, pintamos con huevo y leche. Puede ser con huevo solo, puede ser con leche sola o con agua, en su defecto. Horneamos 180 grados por 30 a 35 minutos aproximadamente. Mi horno, calor arriba y abajo, sin ventilador. Mi horno es eléctrico. Y una vez listo, miren. Vamos a dejar enfriar tapado, cubierto con un plástico para que sude y quede blandito por arriba. Miren cómo ha quedado muy bonito, lo que pasa es que casi que los brazos y todo se funden. Pintamos con un poco de mantequilla o con mermelada con un poquito de agua, lo que tengamos. Le echamos azúcar por arriba. Ha quedado muy bonito, como decía, pero es eso, hay que echarle un poquitito más de harina de arroz a los brazos. Miren, ya van a ver lo blandito que está por dentro. Ven qué miga y qué blandita. Espero que les haya gustado esta receta, mi versión del pan de muerto. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, dame un me gusta, un like, comparte con alguna persona que pienses que le puede ser de utilidad y déjame tu opinión. En la parte de opinión siempre es muy bien valorada. Un beso gigante, espero que estés bien. Nos vemos en el próximo vídeo.